El olor a gasolina me perforó la nariz al despertar en el asiento de un taxi, abrazando a mi hijo mayor. De repente, alguien golpeó la ventanilla. «Papá», preguntó con voz temblorosa. «¿Dónde está el piso de lujo que te regalé?» Rompí a llorar. «Sergio y mi suegra me han echado, papá. Dijeron que solo estaba viviendo de gorra». El rostro de mi padre se puso rojo de ira. «Recoge tus cosas. Vienes conmigo ahora mismo». Aquel día supe que se arrepentirían el resto de sus vidas. Antes de que empiece la historia, por favor, escribid en los comentarios desde qué parte de España o del mundo estáis viendo esto y qué hacéis mientras escucháis. ¿Barriendo? ¿Fregando? ¿Tumbados en el sofá? ¿Descansando o qué? Vamos allá. Escuchemos la historia. El ambiente dentro del piso en la planta 15 era tenso, mucho más frío que el aire de la noche fuera. Elena estaba de pie, inmóvil, junto a la puerta del dormitorio principal. Todavía le dolía el cuerpo por todas partes. Hacía solo 10 días que había dado a luz a su segundo hijo. Los puntos de la cesárea ni siquiera estaban completamente secos. Sin embargo, sus oídos ya tenían que soportar insultos que le desgarraban el alma. Frente a ella, Dolores, su suegra, estaba de pie con las manos en jarras. El rostro de la mujer de mediana edad estaba encendido. Sus ojos miraban a Elena como si observara una mancha de suciedad en el suelo de porcelana. Mientras tanto, Sergio, el hombre con el que Elena llevaba casada 5 años, permanecía sentado en silencio en el sofá de cuero color crema, entretenido con su móvil, como si toda aquella discusión fuera solo una brisa pasajera. «¿Pero qué clase de esposa eres?» La voz de Dolores era un chillido agudo que rebotaba en las paredes del lujoso piso. Te pido que limpies la cocina y eres más lenta que el caballo del malo. Mira ese fregadero, lleno de platos. ¿Acaso crees que Sergio se casó contigo para que pudieras estar aquí, sentada de brazos cruzados como una señora?» Elena bajó la cabeza, tragando saliva con un sabor amargo. «Dolores, acabo de darle el pecho a la pequeña. Además, los puntos todavía me duelen si me muevo mucho. Le he pedido a Sergio que me ayudara un momento para...» La interrumpió Dolores bruscamente, dando un paso hacia ella. Su dedo índice casi rozaba la frente de Elena. «No seas tan quejica. En mis tiempos, cuando di a luz a Sergio, al día siguiente ya estaba en el campo, y luego a cocinar y a lavar la ropa en el río. Vosotras, las mujeres de ahora, sois unas blandas. A la mínima os duele algo, a la mínima os quejáis. Y eso que vives como una reina. En un piso de lujo, con aire acondicionado, agua caliente con solo girar un grifo. ¿De qué te puedes quejar?» Elena se giró hacia Sergio, esperando que su marido abriera la boca para defenderla. «Sergio, por favor, dile a tu madre que hoy estoy agotada». El niño mayor también ha estado muy revoltoso. Sergio finalmente dejó el móvil, pero su mirada era gélida. No había ni una pizca de compasión en ella. «Pues tiene razón mi madre, Elena. Eres demasiado mimada. Este piso es enorme, pero está sucio porque eres una vaga. Yo me mato a trabajar todo el día para traer dinero a casa. ¿Tengo que llegar y encima escucharte quejarte?» El corazón de Elena se encogió. «¿Traer dinero, Sergio? Si la mayoría de las veces, los gastos de la casa los pagamos con el dinero de mis ahorros, el que me da mi padre». «¡Cállate!», gritó Sergio, levantándose de repente del sofá con el rostro desencajado. «No te atrevas a sacar el tema del dinero delante de mi madre. ¿Es que quieres humillarme como marido?» Dolores sonrió con cinismo al ver a su hijo enfadado. Se sentía victoriosa. «Ahí la tienes, Sergio. Una esposa desagradecida. Ya te lo decía yo. Esta mujer no sabe lo que es la gratitud. Encima de que vive aquí de prestado, se atreve a pisotear a su marido. Tú pagas la hipoteca de este piso. Tú trabajas como un burro. Ella solo ha traído su cuerpo. Si no puede ser una buena esposa, ¿para qué la quieres aquí?» Elena se quedó atónita. La palabra arrimada siempre era su arma. Y eso que Elena sabía perfectamente que la historia de aquel piso no era tan simple. Pero cada vez que intentaba hablar, la acorralaban. «Si no te gusta cómo llevo la casa, puedo irme a casa de mis padres una temporada». «Hasta que me recupere», dijo Elena con voz temblorosa, conteniendo las lágrimas. «Oh, fantástico», exclamó Dolores. «Pues vete, pero recuerda, mi nieta, la pequeña, se queda aquí. Es la heredera de nuestro apellido, es la sangre de mi hijo. Si te quieres ir, vete con ese hijo tuyo defectuoso». El mundo de Elena se vino abajo. Su primer hijo, Mateo, de 4 años, tenía necesidades especiales. Aún no hablaba con fluidez y tenía rabietas frecuentes. Dolores y Sergio siempre habían mirado a Mateo con desprecio, como si fuera una vergüenza para la familia. «No», exclamó Elena. Su instinto maternal se reveló. Corrió hacia la habitación del bebé.
donde su hija recién nacida dormía. No me iré sin mis hijos. Los dos son míos. Pero Dolores fue más rápida. Su cuerpo corpulento bloqueó la puerta de la habitación. Ni lo sueñes. ¿Crees que puedes llevarte a mi joya? ¿Necesita leche de fórmula cara? ¿Un lugar decente? ¿A dónde la vas a llevar? ¿A la calle? Sergio agarró a Elena del brazo con fuerza, apartándola de la puerta. El agarre fue tan violento que Elena gimió de dolor. Sergio, me haces daño. Suéltame, gritó. Fuera de aquí, ahora mismo. Sergio la arrastró hacia la puerta de entrada. Llévate a Mateo y lárgate. Y no vuelvas hasta que te des cuenta de tu error y vengas a pedir perdón de rodillas a mi madre. Elena se revolvió. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Sergio, ¿cómo puedes ser tan cruel? Es nuestra hija. Necesita el pecho. Todavía es una recién nacida. Puede tomar leche de bote, replicó Dolores con indiferencia desde atrás. Mejor eso que beber leche de una madre rebelde. No vaya a hacer que se le pegue el carácter. Sergio abrió de par en par la puerta del piso. En un rincón del salón, Mateo, que jugaba con sus cochecitos, miraba aterrorizado cómo arrastraban a su madre. El niño empezó a llorar histéricamente. Su llanto agudo y característico enfureció aún más a Sergio. «Llévate a ese niño», ordenó Sergio, señalando a Mateo. Me vuelve loco con sus gritos. Elena tropezó y cayó al suelo del rellano cuando Sergio la empujó fuera. No tuvo tiempo de ponerse zapatos. Solo llevaba un viejo camisón de estar por casa. Tambaleándose, Elena se levantó y corrió a abrazar a Mateo, que la había seguido con la cara llena de confusión y lágrimas. Sergio, por favor, es de noche. No tengo ni un euro. Mi cartera está dentro, suplicó Elena, sujetando la puerta que él intentaba cerrar. Sergio la miró con indiferencia. Ese es tu problema. Haber sido una esposa útil. La ropa de Mateo. ¿Mi ropa? Sollozó Elena. Dolores apareció detrás de Sergio. Le arrojó a la cara una gran bolsa de basura negra. Toma, tu ropa vieja y la de tu hijo el loco. Con eso te apañas. ¡Sas! La puerta del lujoso piso se cerró en las narices de Elena. El sonido de la llave girando en la cerradura sonó como una sentencia de muerte. Elena golpeó la puerta con sus puños débiles. «Sergio, abre. Mi bebé. Devuélveme a mi bebé», gritó histérica. Pero no hubo respuesta. Solo el silencio del pasillo del edificio le contestó. Quizás algunos vecinos lo oyeron, pero nadie se atrevió a salir. En un edificio de élite como este, la empatía era un bien escaso. La gente prefería hacerse la sorda antes que meterse en los asuntos de los demás. Elena se deslizó hasta el suelo, con las piernas sin fuerza. El dolor de la cicatriz de la operación volvió a punzarle, pero el dolor de su corazón era infinitamente peor. Oyó el llanto de un bebé, muy débil, desde el interior del apartamento. Era su hija. Su corazón se hizo añicos. Mateo abrazó el cuello de Elena, escondiendo la cara en el pecho de su madre. «Mamá, Edo, mamá», balbuceó el niño. Elena abrazó a Mateo con fuerza, besando su cabeza, que olía a sudor agrio. Tenía que ser fuerte. No podía desmayarse allí. Se palpó los bolsillos del camisón. Vacíos. Ni móvil, ni cartera. La habían echado literalmente con lo puesto y una bolsa de basura con ropa usada que su suegra le había tirado. Con las pocas fuerzas que le quedaban, Elena cogió la mano de Mateo y caminó, cojeando, hacia el ascensor. La mirada del portero en el vestíbulo estaría llena de preguntas. Pero a Elena ya no le importaba su dignidad. Lo único en lo que pensaba era en cómo sobrevivir esa noche y cómo recuperar a su bebé de las manos de aquellos seres con corazón de piedra. Era el punto más bajo de la vida de Elena. Expulsada como basura por el hombre que una vez prometió cuidarla, separada de su bebé recién nacida, y humillada por la suegra a la que había servido con devoción. Pero en el interior del corazón destrozado de Elena, una pequeña llama comenzaba a arder. El fuego de la ira que, algún día, consumiría la arrogancia de Sergio y Dolores. El viento de la noche madrileña le calaba hasta los huesos. Elena caminaba sin rumbo por las aceras que empezaban a quedarse desiertas. Mateo había dejado de llorar, pero sus pasos eran cada vez más pesados por el cansancio. El niño no paraba de pedir que lo cogiera en brazos. Pero a Elena los puntos del abdomen le tiraban con cada paso, y mucho más si tenía que levantar peso. «Paciencia, cariño. Pronto descansaremos», susurró Elena, aguantando el dolor. No sabía a dónde ir. ¿Volver a casa de sus padres? ¿En un pueblo a las afueras? Era imposible esa noche sin un solo euro. Pedir ayuda a los vecinos del edificio era inútil. El portero del vestíbulo la había mirado con recelo al verla salir sin un calzado adecuado, solo con unas chanclas finas de un invitado que, por casualidad, estaban en el zapatero de fuera. Elena recordó un nombre. Miguel.
Era un taxista al que solía llamar para ir al mercado o a la terapia de Mateo, a escondidas, cuando Sergio no quería llevarla. Miguel vivía cerca del complejo de apartamentos, en un solar vacío que servía de aparcamiento para taxis antiguos. Con paso vacilante, Elena caminó por el asfalto rugoso. Los pies descalzos de Mateo empezaron a rozarse, lo que obligó a Elena a hacer un esfuerzo y cargarlo a la espalda, a pesar del sudor frío que le recorría el cuerpo por el dolor. Al llegar al aparcamiento de taxis apenas iluminado, Elena vio a Miguel limpiando la luna de su viejo coche azul oscuro. Miguel lo llamó Elena en voz baja, casi inaudible por el viento. El anciano se giró y sus ojos se abrieron como platos. Rápidamente, tiró el trapo y corrió hacia Elena, cuyo rostro estaba pálido como el de un fantasma. «Dios mío, señora Elena, ¿qué hace aquí a estas horas? ¿Y con el niño? Pero si acaba usted de dar a luz». «¿Qué?». Miguel parecía aterrado al ver el estado de Elena, los ojos hinchados, el camisón sucio por abajo. El cuerpo de Elena se tambaleó. Miguel la sujetó por los hombros y la ayudó a bajar a Mateo. «Siéntese aquí, señora, en este banco». Después de que Miguel le diera un vaso de agua tibia, Elena le contó todo entre sollozos: la expulsión, el secuestro de su bebé, las crueles acusaciones de su suegra. Miguel, un hombre humilde pero de gran corazón, escuchaba apretando los puños con rabia. «¿Qué canalla ese Sergio? ¿Qué clase de hombre abandona así a su mujer y a un niño con problemas?», masculló Miguel. «¿Y ahora? ¿A dónde va a ir?». Elena negó con la cabeza, débilmente. «No lo sé, Miguel. No tengo nada de dinero, ni siquiera el móvil». Miguel suspiró profundamente. Se metió la mano en el bolsillo y sacó unos billetes arrugados de 5 y 10 euros. «Mire, señora, a mí tampoco me sobra, que la cosa está muy mala, pero si quiere, esta noche puede dormir en mi taxi. Yo puedo quedarme en la garita con los compañeros. Mejor eso que estar en la calle, que es peligroso». Elena miró el viejo taxi. Los asientos de polipiel estaban rotos por varios sitios. Olía a una mezcla de gasolina, sudor de pasajeros y polvo. Nada que ver con el colchón de muelles de su apartamento con aire acondicionado. Pero esa noche, aquel taxi destartalado era el único palacio que la acogía. «Muchísimas gracias», Miguel sollozó Elena, estrechando la mano áspera del taxista. Aquella noche, Elena acostó a Mateo en el largo asiento trasero del taxi. Dobló algunas prendas de la bolsa de basura para hacerle una almohada. El niño, agotado, se durmió al instante, aunque tuvo que encoger las piernas por la falta de espacio. Elena se sentó apoyada en la puerta, mirando por la ventanilla. El cielo nocturno estaba gris. A lo lejos podía ver la cima del edificio de apartamentos donde vivía antes. Las luces parpadeaban, hermosas. Un contraste brutal con la oscuridad dentro del taxi. Imaginó a Sergio, durmiendo plácidamente en su cama fresca, quizás abrazando una almohada, sin pensar ni un segundo si su mujer y su hijo seguían vivos o habían muerto de frío en la calle. Esa imagen le oprimió el pecho. El dolor físico de la cesárea se mezclaba ahora con el dolor insoportable de la traición. «Perdóname», Mateo susurró Elena, acariciando el pelo de su hijo, pegajoso de sudor. «Mamá todavía no puede darte un lugar mejor». Los mosquitos empezaron a zumbarle en los oídos. Elena los espantaba con la mano para que no picaran a Mateo. El fuerte olor a gasolina le revolvía el estómago. Le recordó que no había cenado. Pero el hambre quedaba eclipsada por el dolor de su corazón. Pensó en su bebé. ¿Estaría llorando? ¿Le estaría dando Dolores la leche correctamente? ¿Y si se ponía enferma? Esos pensamientos oscuros la atormentaban, impidiéndole cerrar los ojos ni un segundo. En medio del silencio de la noche, Elena reflexionó sobre su destino. Durante 5 años de matrimonio, siempre había intentado ser una esposa sumisa. Había ocultado la verdadera naturaleza de Sergio y su suegra a sus propios padres. Para proteger la reputación de su marido, siempre le decía a su padre que Sergio era un hombre responsable, que el piso lo habían comprado con el fruto de su duro trabajo. Una mentira que Sergio le había pedido para mantener su orgullo ante su suegro. «Tonta. Qué tonta he sido», se maldijo Elena. La mentira que había creado para proteger a su marido se había convertido en el arma que ahora la mataba, porque había ocultado que la entrada y la mayor parte de las cuotas del piso las había pagado su padre, en secreto, mediante transferencias a la cuenta de Elena. Sergio y su madre se sentían con pleno derecho sobre aquel lugar. Elena miró la carretera vacía con la vista perdida. Sus lágrimas se habían secado, reemplazadas por una mirada vacía pero afilada. El frío de la noche ya no la hacía temblar, sino que le helaba el corazón. El amor que una vez sintió por Sergio moría lentamente, sustituido por un odio que empezaba a echar raíces. «Ya lo verás», Sergio murmuró Elena en voz baja, con un tono ronco pero lleno de determinación. «Esta noche duermo en un taxi, oliendo a gasolina,
mientras tú duermes en un colchón de lujo. Pero te juro, por mis hijos, que esta es la última vez que me pisoteas. La rueda girará, Sergio. Y cuando lo haga, te aseguro que estarás debajo, suplicándome perdón. Elena abrazó sus rodillas, acurrucándose junto a Mateo. Intentó cerrar los ojos, reunir fuerzas. Mañana tenía que encontrar la manera de contactar con su familia. Mañana, la verdadera guerra acababa de empezar. Aquel palacio sobre ruedas fue el testigo silencioso de cómo la débil Elena comenzaba a endurecer su corazón. El amanecer llegó de una forma que Elena nunca había imaginado. No con el suave saludo del sol atravesando las cortinas de seda de su apartamento, sino con un resplandor cegador que se filtraba por el cristal polvoriento de un taxi. El rugido de los motores y los claxones de la carretera lejana fueron su despertador esa mañana, reemplazando la alarma de su móvil de última generación, que ahora estaba quién sabe dónde. Elena parpadeó. Tenía los ojos pegajosos e hinchados de tanto llorar. Su cuerpo estaba entumecido, acurrucado en una postura antinatural para dejar espacio a Mateo. Cada músculo gritaba de dolor, y la punzada en la parte baja de su abdomen, donde la cicatriz de la cesárea aún no había sanado, se intensificó como si le clavaran agujas al rojo vivo. Intentó moverse lentamente, conteniendo un gemido para no despertar a Mateo, que dormía profundamente con la boca entreabierta. El olor a gasolina y a la tapicería de polipiel rancia invadió sus sentidos en cuanto se desperezó por completo. La realidad la golpeó con una fuerza brutal. No era una pesadilla, era una sin techo, desterrada, humillada y abandonada como basura por el marido que una vez la adoró. «Señora Elena, ¿ya despierta?» La voz ronca de Miguel llegó desde el asiento del conductor. El anciano ya se había levantado, y estaba sentado fumando con la puerta abierta. Su rostro parecía cansado. Las arrugas de su cara se veían más marcadas bajo la luz de la mañana. «Sí», Miguel respondió Elena en voz baja, con la voz quebrada. Se enderezó, haciendo una mueca de dolor cuando sintió un tirón en los puntos. «Voy a empezar a trabajar ya, que es la hora punta de los colegios. Pero usted y el niño no pueden dar vueltas conmigo. El pequeño se marearía. Vamos primero a la gasolinera de aquí al lado. Allí hay un aseo limpio y una pequeña cafetería. Puede lavarse o descansar un rato. Luego, a media mañana, vuelvo». Elena asintió débilmente. No tenía otra opción. Ahora era una pasajera clandestina en la vida de otra persona. El viejo taxi azul avanzó a trompicones hacia la gasolinera más cercana. Durante el corto trayecto de 5 minutos, Elena miró por la ventanilla con la vista perdida. Vio a madres llevando a sus hijos al colegio, a oficinistas pulcros con camisas planchadas. Antes, ella era una de ellos. Antes, era una señora respetada. Ahora se sentía como un fantasma invisible, oculta tras el cristal tintado y desconchado del taxi. Al llegar a la gasolinera, Miguel aparcó en un rincón tranquilo, cerca de los aseos. «Señora, tome este dinerillo, 10 euros, para comprarle el desayuno al niño o algo de jabón», dijo Miguel, ofreciéndole un billete arrugado. Elena quiso negarse. Su orgullo se rebelaba, pero el estómago de Mateo rugió en sueños. Elena tragó saliva, apartando su orgullo por el bien de su hijo. «Miguel, le prometo que se lo devolveré con creces cuando me recupere. Muchísimas gracias». Miguel sonrió con sinceridad. Le dio una palmada en el hombro y volvió a su asiento para buscar pasajeros, dejando a Elena y a Mateo en la gasolinera. Elena despertó a Mateo con suavidad. El niño se quejó, confundido por no estar en su cama cómoda. Elena tuvo que convencerlo con dificultad para ir al baño público. Con paso vacilante, lavó a Mateo como pudo en el lavabo, ignorando las miradas de desdén de otros usuarios que veían su aspecto desaliñado. Después, se sentaron en un banco fuera de la tienda. Elena le compró a Mateo un bollo y un batido con el dinero de Miguel, mientras ella solo bebía agua del grifo que había recogido en una botella usada. No tenía hambre. El dolor de su corazón era más fuerte que el hambre física. Su mente voló hacia su bebé en el apartamento. ¿La habrían bañado? ¿Sabría Dolores cómo cuidar el cordón umbilical? El miedo le provocaba náuseas. El sol comenzó a subir y el calor a apretar. Elena decidió volver al taxi de Miguel, que ya había regresado y estaba aparcado en el mismo sitio. Miguel le dijo que iba a comer algo rápido en un bar cercano. Elena prefirió esperar dentro del taxi para evitar las miradas de la gente. Dentro del caluroso vehículo, Elena sintió que su mundo se encogía. Mateo empezó a ponerse inquieto de nuevo, acalorado y aburrido. «Mami, ¿vamos a casa? ¿A jugar con los coches?», se quejaba Mateo, tirando del camisón de su madre. «Paciencia, cariño». Un poquito más lo consoló Elena, aunque ella misma no sabía cuánto era un poquito más. Las lágrimas volvieron a brotar sin poder contenerlas.
Se sentía un fracaso. Se sentía humillada. De repente, un elegante sedán negro entró en la gasolinera y aparcó justo al lado del destartalado taxi. Elena bajó la cabeza. No quería que la persona del coche de lujo viera su estado lamentable. Abrazó a Mateo, escondiendo su rostro en el hombro del niño. Toc toc. Alguien golpeó la ventanilla del taxi junto a Elena. Era un golpe firme, pero con cierta vacilación. El corazón de Elena se detuvo por un instante. ¿Sería un guardia de seguridad echándola, o quizás Sergio, que venía a burlarse de ella de nuevo? Con mano temblorosa, Elena se atrevió a girarse lentamente hacia la ventanilla. El mundo pareció detenerse. Allí, tras el cristal polvoriento, estaba un hombre de mediana edad con una camisa de lino bien planchada. Su rostro, normalmente sereno, reflejaba una mezcla de sorpresa, ira y desolación. Era su padre. Los ojos de Elena se abrieron de par en par. ¿Cómo podía estar él aquí? No había contactado a nadie. Su padre abrió la puerta del taxi bruscamente, como si necesitara confirmar lo que veía. El aire caliente del taxi se mezcló con el del exterior, pero Elena solo sintió el frío de la mirada de su padre recorriendo su aspecto de pies a cabeza. Aquellos ojos cansados vieron el camisón sucio, los pies descalzos de Mateo y el rostro pálido e hinchado de su hija. ¡Elena! La voz de su padre temblaba, conteniendo un llanto a punto de estallar. Las defensas de Elena se derrumbaron. «Papá». Su padre no la abrazó de inmediato. Se aferró al marco de la puerta del taxi. Sus nudillos se pusieron blancos. Su mirada penetró los ojos de Elena. Con una voz contenida pero cargada de significado, le hizo la pregunta que le atravesó el corazón. ¿Dónde está el piso de lujo que te regalé? ¿Por qué mi hija duerme en el asiento de un taxi como una vagabunda? El llanto de Elena estalló, incontenible, como una presa que se rompe. Se arrojó fuera del taxi, cayendo de rodillas sobre el asfalto caliente a los pies de su padre, abrazando las piernas del hombre al que había mentido para proteger el honor de su marido. «Perdón, papá». «Perdóname», sollozaba histéricamente. Mateo, al ver a su madre llorar, también rompió en un llanto desgarrador, convirtiendo la escena en el centro de atención de la gasolinera. Su padre se agachó y la levantó por los hombros. No le importó la gente que miraba. Tomó el rostro de su hija entre sus manos temblorosas. «Respóndeme, hija. ¿Dónde está tu marido? ¿Por qué estás aquí? Sergio y su madre me han echado». Papá, confesó Elena entre sollozos, revelando la verdad que había guardado tanto tiempo. «Anoche me echaron con lo puesto. Tienen a mi bebé. Dicen que solo vivo de gorra en ese piso, que soy una esposa inútil». El rostro de su padre pasó de la palidez del shock al rojo intenso de la furia. Las venas de su cuello se marcaron. Su mandíbula se tensó. «¿De gorra?», repitió su padre con un tono bajo y aterrador. «¿Dicen que vives de gorra en la casa que compré con el sudor de mi frente?» Elena asintió débilmente. «No lo saben, papá. Sergio siempre le dijo a su madre que el piso era fruto de su trabajo. Me pidió que me callara. Fui una tonta. Me callé para que su madre lo respetara». Su padre cerró los ojos un momento, respiró hondo y los volvió a abrir. Ya no había tristeza en su mirada, solo un brillo de acero, frío y decidido. Miró a Miguel, que estaba de pie, incómodo, junto al taxi. Al parecer, había sido Miguel quien había llamado a su padre en secreto, desde una cabina telefónica, mientras Elena estaba en el baño esa mañana. Miguel aún conservaba el número de la casa de los padres de Elena, que había apuntado una vez que la llevó al pueblo. Su padre asintió a Miguel en señal de agradecimiento y volvió a mirar a Elena. «Recoge tus cosas». «No. Deja esos trapos viejos», dijo su padre con firmeza, dando una patada a la bolsa de basura negra con la ropa que le había tirado su suegra. «Coge a Mateo. Sube a mi coche. Ahora». «Pero papá, mi bebé». «La pequeña sigue allí», gimió Elena, mirando hacia el edificio de apartamentos a lo lejos. «Recuperaremos a tu bebé. Lo recuperaremos todo». La voz de su padre era absoluta, inapelable. «Pero ahora necesitas un médico. Estás sangrando, hija. Mírate las piernas». Elena bajó la vista y solo entonces se dio cuenta de que un hilo de sangre le corría por la pantorrilla. La sutura de la operación se había abierto o infectado por el esfuerzo y el estrés. En ese instante, su visión se nubló y su cuerpo se desvaneció. Su padre la atrapó antes de que se golpeara contra el asfalto. Aquel día, en medio del ajetreo de una calurosa gasolinera, Elena sintió el abrazo protector que había perdido hacía mucho tiempo. El abrazo de un padre dispuesto a destrozar el mundo por su hija. «Han despertado al león dormido», le susurró su padre al oído, mientras Elena perdía la conciencia. «Te aseguro que hoy se arrepentirán toda su vida de haberte hecho derramar una sola lágrima». El olor a antiséptico del hospital despertó lentamente a Elena.
Abrió los ojos y se encontró en una cama cómoda, con una manta cálida. La habitación era silenciosa y fresca, un contraste total con el calor y el ruido que había sentido horas antes. En un sofá en la esquina, Mateo dormía plácidamente, cubierto con la chaqueta de su padre, y junto a su cama, su padre estaba sentado en una silla, mirándola con una expresión indescifrable. Había alivio en sus ojos al verla despierta, pero debajo latía una tormenta de ira contenida. ¿Ya te has despertado?, preguntó su padre con ternura, extendiendo la mano para acariciarle el pelo, igual que cuando era pequeña y se caía de la bicicleta. Elena intentó incorporarse, pero un dolor agudo en el abdomen la detuvo. No te muevas mucho. El médico dice que los puntos se han infectado y se han abierto un poco. Necesitas reposo absoluto. Unos días la detuvo su padre. Mateo está bien. Ha comido mucho. Las lágrimas volvieron a asomar a los ojos de Elena. Papá, lo siento. Te he decepcionado. He fracasado como esposa, como madre. Basta, la cortó su padre con firmeza, acercando su silla. No has fracasado. Simplemente has sido demasiado buena con gente mala. Y se han aprovechado de tu bondad, esos canallas. Su padre cogió un maletín de cuero del suelo, lo abrió y sacó una carpeta marrón. La puso sobre el regazo de Elena. Ábrela, le ordenó, con la mano temblorosa, en la que llevaba una vía intravenosa. Elena abrió la carpeta. Dentro había varios documentos importantes. La escritura de propiedad de la vivienda. Los recibos de pago al contado. El contrato de compraventa. Sus ojos se abrieron como platos al leer el nombre en la columna de propietario de la escritura. Elena Fuentes. No Sergio Pérez, ni el nombre de su padre. El suyo. Papá, esto... tartamudeó Elena, mirándolo confundida. Pero Sergio dijo que la escritura estaba a su nombre porque él gestionó la hipoteca. Dijo que el dinero que me transferiste fue solo un préstamo para la entrada. Su padre resopló con desdén. Una sonrisa cínica asomó a sus labios. ¿Un préstamo? ¿Una hipoteca? Escúchame bien, Elena. Compré ese piso al contado. No hay hipoteca. No hay cuotas al banco. El dinero que le transferías cada mes para supuestamente pagar la hipoteca iba directamente a su bolsillo. Te ha estafado de la forma más rastrera. El mundo de Elena dio un vuelco. Durante 5 años, había vivido una farsa orquestada por su marido. Recordaba perfectamente a Sergio pidiéndole con cara de pena que le transfiriera su sueldo antes de que Elena dejara de trabajar y el dinero que su padre le enviaba para pagar la supuesta hipoteca. Sergio incluso se enfadaba si se retrasaba, diciendo que el banco ya lo estaba llamando. «Pero, ¿por qué nunca me lo dijiste?», preguntó Elena en voz baja. «Porque tú me lo pediste», Elena respondió su padre con tristeza. «¿Recuerdas que antes de la boda me suplicaste que no mencionara el precio del piso delante de Sergio? Porque era un hombre con mucho orgullo. Dijiste, deja que Sergio sienta que él es el responsable. Hice lo que querías. Te transferí el dinero a tu cuenta, y tú se lo diste para comprar el piso. Pensé que de verdad lo compraría a tu nombre como prueba de amor, pero fue un listo. Te engañó sobre el proceso de compra, pero no puede engañar a la ley. La escritura original la tengo yo, la recogí del notario, y está en mi caja de seguridad. Sergio nunca ha tenido el original. Lo que guarda en la caja fuerte del piso es solo una fotocopia que probablemente falsificó. Esta revelación golpeó a Elena con más fuerza que cualquier bofetada. Así que todo este tiempo se había sentido como una arrimada en su propia casa. Todo este tiempo había sido pisoteada por su suegra en el suelo que había comprado con el dinero de su padre. Y dice que vives de gorra, su padre negó con la cabeza, incrédulo. ¿Qué clase de hombre vive en la casa de su mujer, come de su dinero, y encima se pavonea como un rey y echa a la verdadera dueña? La ira comenzó a recorrer las venas de Elena, reemplazando la tristeza. Las imágenes del rostro arrogante de Dolores echándola, la cara altiva de Sergio cerrando la puerta, todo giraba en su cabeza. No solo eran crueles, eran ladrones. Eran parásitos que se habían olvidado de su lugar. ¿Ahora ya sabes cuál es tu posición?, Elena dijo su padre, mirándola fijamente a los ojos. No eres una víctima indefensa. Eres la legítima dueña de ese palacio. Ellos son los que están de gorra. Los parásitos. Y ahora, esos parásitos se han atrevido a herir a su anfitrión. Elena apretó los puños sobre la manta. El dolor en su abdomen pareció desaparecer, reemplazado por una adrenalina ardiente. Miró a Mateo, que dormía plácidamente en el sofá. Un niño inocente que había tenido que dormir en un taxi por la ingenuidad de su madre. Y su bebé, su pequeña recién nacida, en manos de esos monstruos. Papá lo llamó Elena. Su voz sonaba diferente. Ya no temblaba, ya no era débil. Había una nueva firmeza en ella. Quiero recuperar a mi hija. Quiero que se vayan de mi casa. Su padre sonrió levemente.
una sonrisa llena de orgullo e intimidación a la vez. Eso es lo que quería oír, pero no iremos allí con las manos vacías y las emociones a flor de piel, como si fuéramos a un mercado. Iremos de una manera elegante y letal. Su padre sacó su móvil y marcó un número. Hola Castillo, prepara a tu mejor equipo de abogados. Tenemos un caso de abandono de menores, violencia psicológica y apropiación indebida de bienes. Sí, la víctima es mi hija. Quiero que se envíe un burofax mañana por la mañana. Y una cosa más, contacta con tu conocido en la Policía Nacional. Necesito escolta para ejecutar la recuperación de la custodia de la niña mañana mismo. Elena escuchaba la conversación con el corazón acelerado. Se secó la última lágrima que rodaba por su mejilla. A partir de ese momento, no habría más Elena llorona. No más Elena, la esposa sumisa y tonta. Su padre colgó y volvió a mirarla. Descansa esta noche. Reúne fuerzas. Come bien. Mañana le daremos una sorpresa a tu honorable marido. Elena asintió con determinación. Miró por la ventana del hospital. El cielo del atardecer se teñía de naranja, similar al cielo del día anterior cuando la echaron, pero ahora sus sentimientos eran radicalmente opuestos. Ayer sentía que el mundo se acababa, hoy sentía que un nuevo mundo acababa de empezar. Gracias, papá, susurró Elena. De nada, hija. Y recuerda una cosa. Su padre le apretó la mano con fuerza. Las lágrimas de una mujer son caras. Si un hombre las provoca deliberadamente, tiene que pagar un precio muy alto. Y Sergio no podrá pagar esa factura. En la silenciosa habitación del hospital, comenzó la transformación de Elena. Ya no era una esposa que suplicaba amor. Era una madre dispuesta a luchar por sus hijos y una mujer lista para reclamar la dignidad que le habían arrebatado. La reina de la calle que durmió en un taxi se preparaba para regresar a su trono y expulsar a los traidores. La luz del sol de la mañana se colaba por las rendijas de la persiana del hospital, iluminando el rostro de Elena, que parecía mucho más fresco, a pesar de su palidez. Habían pasado 3 días desde aquella noche infernal. 3 días que Elena no había usado para lamentarse, sino para reconstruir las piezas de sí misma que se habían roto. Elena se sentó al borde de la cama, mirando su reflejo en un pequeño espejo. Vio a una mujer con los ojos aún hinchados, pero con una mirada diferente. Ya no había miedo, ni duda. La cicatriz de la operación todavía le dolía al moverse, pero ese dolor se había convertido en un recordatorio que avivaba su espíritu. Cada punzada era combustible para su ira. La puerta de la habitación se abrió. Su padre entró con un hombre de mediana edad, vestido con un traje impecable, que llevaba un grueso maletín. Era el señor Castillo, el abogado de confianza de la familia. Buenos días, señora Fuentes. ¿Cómo se encuentra hoy? La saludó el señor Castillo, cortés pero firme. Mucho mejor, gracias. Estoy lista, respondió Elena con seguridad. Su padre se sentó a su lado, apretándole la mano para infundirle fuerza, y luego asintió al señor Castillo para que comenzara. El abogado sacó un montón de documentos de su maletín. Señora Fuentes, ya hemos procesado el informe médico pericial de este hospital. Es una prueba contundente contra su marido. Hay evidencia de infección en la herida quirúrgica debido a actividad física forzada y estrés extremo posparto. Además, el estado psicológico de usted y el trauma sufrido por su hijo mayor, Mateo, ya han sido documentados por un psicólogo infantil. Elena escuchaba atentamente. Antes, le habría temblado el pulso al pensar en asuntos legales, temerosa de manchar el nombre de su marido. Pero ahora, cada palabra del abogado sonaba como música para sus oídos. En cuanto a la titularidad del apartamento, continuó el señor Castillo, con un tono más serio, he verificado toda la documentación legal. La escritura de propiedad está legítimamente a nombre de Elena Fuentes. Las pruebas de las transferencias desde la cuenta de su padre a la suya, y de ahí al promotor inmobiliario, están completas. Su marido no tiene ni un céntimo de derecho sobre esa propiedad. El hecho de que haya expulsado a la propietaria legítima de su propia casa constituye un delito de usurpación de bienes, además del abandono de esposa e hijo. ¿Qué tengo que hacer, señor Castillo?, preguntó Elena. Firme aquí. El señor Castillo le presentó un poder notarial y un burofax. Con esto, exigiremos la custodia total de sus 2 hijos, reclamaremos una indemnización por daños y perjuicios, y les daremos una advertencia formal para que abandonen su apartamento de inmediato. Elena cogió el bolígrafo. Su mano se detuvo un instante sobre el papel. Un torbellino de recuerdos pasó por su mente. Los votos matrimoniales, la sonrisa de Sergio al pedirle matrimonio, el rostro cruel de Dolores arrojándole la bolsa de basura. Sergio, murmuró Elena. Tú te lo has buscado. Con un movimiento rápido y decidido, Elena estampó su firma. El trazo de la tinta fue liberador. En ese instante, sintió cómo se levantaba el peso que oprimía su pecho.
Ya no era la víctima. Era la demandante. Esa misma tarde, Elena pidió el alta voluntaria. Aunque le recomendaron un día más de reposo, no podía esperar. Su bebé seguía en manos de esa gente. Su instinto de madre gritaba, imaginando a su hija llorando de hambre o mal cuidada. «Hija, te he traído ropa», dijo su padre, entregándole una bolsa de una boutique conocida. Elena la abrió. No había camisones viejos ni camisetas, sino un elegante traje de chaqueta azul marino, pantalones de tela cómodos y zapatos planos. Ropa que transmitía autoridad. Ropa de propietaria, no de arrimada. Mientras se cambiaba en el baño, se miró en el espejo. El traje le sentaba a la perfección, ocultando su fragilidad física. Se puso un poco de pintalabios rojo oscuro en sus labios pálidos, el color del coraje. Antes lloraba por miedo a perderte, Sergio le susurró a su reflejo. Ahora ya no tengo lágrimas para ti. Se han secado, se han convertido en acero. Hoy te enfrentarás a una mujer diferente. Al salir del baño, vio a Mateo jugando con su padre con unos robots. El niño parecía feliz, ya no asustado como en el taxi. Elena se acercó a él y se arrodilló lentamente. Mateo, mamá va a buscar a la hermanita. Espérame con el abuelo y el chofer en el coche, ¿vale? ¿A Bebeta?, preguntó Mateo con inocencia. Sí. Vamos a traer a casa a la hermanita. Viviremos con el abuelo un tiempo. Elena cogió su nuevo móvil, comprado por su padre, y buscó el número que se sabía de memoria, el de Morales, el jefe de seguridad del edificio, un buen hombre que a menudo le ayudaba con las compras. El teléfono sonó. Dígame. Hola, señor Morales, soy Elena. Señora Elena. Dios mío, ¿dónde se había metido? Oí el escándalo hace 3 días. Pero cuando subí, ya no estaba. El señor Sergio dijo que se había fugado. No me fugué, señor Morales. Me echaron, respondió Elena con firmeza. Necesito su ayuda. Por favor, guarde las grabaciones de las cámaras de seguridad del pasillo de la planta 15 y del vestíbulo de la fecha y hora en que salí. Que no las borren. Voy para allá con la policía y mi abogado. Hubo un silencio. Luego, la voz decidida de Morales. Entendido, señora. Hay que ser muy miserable para hacerle eso. Las grabaciones están a salvo. Yo mismo tengo la llave del cuarto de control. La espero en el vestíbulo. Elena colgó. Respiró hondo, llenando sus pulmones de valor. Se giró hacia su padre, que ya estaba de pie con sus gafas de sol, imponente. ¿Lista, hija? Más que lista, papá. Vamos a casa, respondió Elena. El viaje hacia el apartamento fue diferente. Elena iba en el cómodo asiento trasero del coche de su padre, mirando las calles atascadas de Madrid. Detrás de ellos, el coche del señor Castillo y un coche patrulla de la policía formaban una pequeña comitiva con una gran misión. Su corazón latía con fuerza, pero no de miedo. Era la adrenalina de un soldado antes de la batalla. Recordó el frío del asiento del taxi, el olor a gasolina, el llanto de Mateo. Mantuvo esos recuerdos vivos en su pecho, como un escudo contra cualquier futura manipulación de Sergio. Imaginó las caras de Sergio y Dolores. ¿Estarían riéndose, felices de haberse librado del parásito, o estarían desbordados cuidando de un bebé sin su madre? Fuera lo que fuera, su sonrisa no duraría mucho. Elena apretó los puños. Las uñas se le clavaron en las palmas, un dolor que la mantenía centrada. Espera, pequeña, mamá ya llega, pensó. Hoy, Elena aprendió algo importante. La dulzura de una mujer no es debilidad, pero cuando esa dulzura es herida y traicionada, se transforma en la fuerza más temible. Las lágrimas que antes consideraba un signo de impotencia ahora habían forjado su mente hasta hacerla tan dura como el acero. No más Elena sumisa. Hoy levantaría la cabeza, miraría a los ojos a sus traidores y destruiría su arrogancia de raíz. El lujoso sedán del padre de Elena se detuvo frente al imponente vestíbulo del edificio de apartamentos. Detrás, el coche de policía encendió sus luces giratorias azules, sin sirena, lo suficiente para atraer las miradas curiosas de residentes y personal. La tranquila tarde en aquel exclusivo edificio se tornó tensa de repente. Elena bajó del coche. Sus pasos eran firmes. El sonido de sus zapatos planos resonaba con confianza sobre el mármol del vestíbulo. Ya no llevaba un camisón raído y los pies descalzos. Ahora estaba erguida, con su traje de chaqueta azul marino, el pelo recogido y un aura de fría determinación en el rostro. Morales, el jefe de seguridad, corrió a su encuentro. Su cara mostraba alivio al ver a Elena, pero también cierto temor al ver a su comitiva. Su padre, de aspecto distinguido, el abogado, con su maletín, y 2 agentes de policía uniformados. Señora Elena, me alegro de que esté bien, dijo Morales, mirando de reojo a los policías.
Gracias por guardar las pruebas que le pedí. Morales lo interrumpió Elena, amable pero directa. Morales asintió y sacó un pendrive de su bolsillo. Aquí tiene una copia de las grabaciones de esa noche, señora. Se ve claramente cómo el señor la arrastra y la señora suegra le tira las cosas. He guardado los originales en un servidor seguro. Gracias, Morales. Usted es mi testigo clave, dijo Elena, aferrando el pendrive. Ese pequeño objeto era una de las balas que dispararía hoy. Subamos, indicó su padre con voz grave y autoritaria. El grupo se dirigió al ascensor. La gente en el vestíbulo se apartaba, cuchicheando. Elena observó cómo cambiaban los números digitales sobre la puerta del ascensor. Planta 10, 12, 14. Cada piso la acercaba más a su oscuro pasado y a su nuevo futuro. Su pecho era un tumulto de emociones, pero su rostro permanecía impasible. ¡Ding! El ascensor se abrió en la planta 15. El pasillo estaba silencioso y frío. La gruesa moqueta amortiguaba sus pasos. Elena caminaba al frente, guiando el camino hacia la puerta 1508, la puerta del piso que legalmente le pertenecía. A medida que se acercaban, oyó voces desde el interior, el llanto agudo y ronco de un bebé. Era su hija. El corazón de Elena se encogió. El llanto sonaba agotado, como si llevara horas sin parar. Luego, el grito de Dolores. «Cállate ya. Cállate, te digo. Niña llorona, igual que tu madre». Y la voz frustrada de Sergio. «Mamá, ¿le has dado ya el biberón? Me va a estallar la cabeza». «Sí, se lo he dado. No quiere el biberón, quiere el pecho de su madre. Fue culpa tuya echar a Elena tan pronto. Deberías haber esperado a que la niña fuera un poco más grande». La sangre de Elena hirvió al oír aquello. Su arrepentimiento no era por remordimiento, sino por la molestia que les causaba. Su mano tembló de ira, no de miedo. Se giró hacia los policías y les hizo una seña. Sin llamar al timbre, uno de los agentes golpeó la puerta con fuerza. Toc, toc, toc. «Abran, policía». El ruido cesó de inmediato. Un silencio tenso. Se oyeron pasos apresurados. La cerradura giró y la puerta se entreabrió. La cara de Sergio apareció, demacrada, con los ojos rojos por la falta de sueño, vestido con una camiseta y pantalones cortos. «¿Quién demonios?» La frase de Sergio murió en su garganta. Sus ojos se desorbitaron al ver quién estaba al otro lado. Elena. Pero no la Elena que conocía. No la esposa que bajaba la cabeza con miedo. La mujer que tenía delante lo miraba con una frialdad capaz de helar el infierno. Y detrás de ella, su temido suegro, un abogado y la policía. Elena, tartamudeó Sergio. Su rostro se volvió pálido como un lienzo. Dio un paso atrás, casi tropezando. Elena no respondió. Empujó la puerta hasta abrirla de par en par, obligando a Sergio a retroceder. Entró en su propio apartamento sin quitarse los zapatos, pisando el suelo limpio con el calzado de la calle, un símbolo de que ya no respetaba las absurdas reglas de su suegra en esa casa. El interior era un caos. El salón estaba desordenado, con latas de leche en polvo y pañales usados sobre la mesa. Un olor desagradable flotaba en el aire. En el sofá, Dolores intentaba calmar al bebé que lloraba, pero lo hacía bruscamente, zarandeándolo con rabia. Al ver a Elena entrar seguida por la policía, Dolores se quedó boquiabierta. Dejó de mecer al bebé. Su boca se abría y cerraba como un pez fuera del agua. «¡Tú!» Dolores señaló a Elena con mano temblorosa. «¿Cómo te atreves a traer a la policía aquí, mala esposa?» Elena ignoró sus gritos. Sus ojos estaban fijos en el bebé en brazos de su suegra. Sin decir una palabra, caminó directamente hacia Dolores. Su mirada era tan penetrante e intimidante que Dolores, normalmente tan fiera, se encogió y retrocedió por instinto. «Dame a mi hija». La voz de Elena era baja, pero resonó con autoridad en la habitación. «Es mi nieta». «La custodia la tiene su padre», intentó defenderse Dolores, aunque su voz temblaba. «¿La custodia?» El señor Castillo dio un paso al frente, abriendo su carpeta. Según el Código Penal y la Ley de Protección del Menor, separar a un lactante de su madre por la fuerza, especialmente con abandono, es un delito. Entregue a la niña ahora mismo o la llevaremos detenida por secuestro y maltrato infantil. El rostro de Dolores se tornó ceniciento. Miró a Sergio en busca de ayuda, pero él estaba paralizado en un rincón, vigilado por los dos robustos policías. Con un movimiento rígido, Dolores le entregó el bebé. Elena abrazó a su hija inmediatamente. El llanto de la pequeña se calmó al reconocer el olor de su madre. Elena besó su frente, que ardía de fiebre. Se le escapó una lágrima, pero la secó al instante. Elena se dio la vuelta para enfrentarse a Sergio y Dolores. Ahora, con su bebé en brazos,
Se sentía completa. Invencible. Sergio lo llamó fríamente. Sergio tragó saliva. Elena, podemos hablarlo tranquilamente, no hace falta policía. Somos marido y mujer. Mi madre solo estaba nerviosa ayer. ¡Cállate!, gritó Elena. Su voz retumbó, haciendo que Sergio se sobresaltara. No vuelvas a decir que somos marido y mujer. Me das asco. Elena hizo una seña al señor Castillo. El abogado le entregó un grueso sobremarrón a Sergio. ¿Qué es esto?, preguntó Sergio con las manos temblorosas. Un burofax, respondió Elena, y la demanda de divorcio. ¿Divorcio? Sergio soltó una risa nerviosa, intentando quitarle importancia, aunque le temblaban las rodillas. ¿Quieres el divorcio? ¿Estás segura? ¿Dónde vas a vivir? ¿Debajo de un puente? Recuerda, Elena, este piso es mío. Si nos divorciamos, no te llevas nada. Elena esbozó una sonrisa torcida, una sonrisa que le erizó el vello a Sergio. El padre de Elena, que había permanecido en silencio junto a la puerta, soltó una risita cargada de desprecio. ¿Tuyo?, preguntó con sorna. Ve a buscar la escritura que guardas en la caja fuerte. A ver de quién es el nombre que aparece. Sergio frunció el ceño, confundido. Ve a mirarlo, lo desafió Elena. La duda empezó a corroer a Sergio. Corrió a la habitación, abrió la caja fuerte y sacó la carpeta con la escritura de la que tanto se enorgullecía. Volvió al salón y la abrió bruscamente delante de todos. Leyó el nombre, lo releyó una y otra vez. Sus ojos se salían de las órbitas. Su rostro pálido se tiñó de un rojo intenso de vergüenza y conmoción. Elena Fuentes susurró, incrédulo. Miró a su madre, luego a Elena. «Esto es falso. Lo has falsificado. Es el original, idiota», replicó su padre con dureza. «Compré este piso al contado a nombre de mi hija. El dinero que le pedías cada mes para la hipoteca era mi dinero para los gastos de mi hija, dinero que tú te quedabas. ¿Creías que iba a ser tan estúpido como para poner una propiedad de 1.000.000 de euros a nombre de un hombre cuyo único trabajo es jugar a la consola y tratar a su mujer como a una sirvienta?» La verdad golpeó a Sergio y a Dolores como un tren de mercancías. El lujoso apartamento del que se jactaban, donde se sentían los amos, no era suyo. Ellos eran los arrimados. Ellos eran los parásitos. Dolores se desplomó en el sofá, sin fuerzas en las piernas. «Entonces, estamos viviendo en la casa de Elena». «Exacto», respondió Elena en voz alta. «Vivís en mi casa, coméis con el dinero de mi padre, y os atrevéis a echarme, a decir que yo soy la arrimada». Elena se acercó, mirando fijamente a los ojos aterrorizados de su marido. «Escúchame bien, Sergio. Os doy una semana. No porque sea buena, sino porque quiero veros sufrir lentamente mientras recogéis vuestras cosas. Prepárate para el juicio. Voy a quitarte todo. La custodia de Mateo, la custodia de la pequeña, y una indemnización por cada gota de sudor y cada lágrima que he derramado en este suelo». Y usted, Elena, se giró hacia Dolores. «No espere volver a ver a sus nietos. Una abuela que abandona a sus nietos en la calle no merece llamarse abuela». «Elena, por favor, no hagas esto». Sergio intentó cogerle la mano, con lágrimas de cocodrilo en los ojos. «Fue un error, Elena. Todavía te quiero». «No me toques». Elena apartó su mano con asco. «Guárdate el drama para el juicio». Elena se dio la vuelta, indicando a su comitiva que salieran. Ya tenía lo que quería: su hija y su dignidad. Dejó a Sergio y a Dolores destrozados en el silencio del salón de aquel lujoso apartamento. Cuando la puerta se cerró tras ella, Elena respiró aliviada. Abrazó a su bebé con fuerza. El olor de su hija era la victoria más dulce. Dentro, Sergio y Dolores comenzaban a vivir su propio infierno. El infierno del miedo a un futuro sombrío. La invitada no deseada había regresado y había tomado el control del juego. La sala del juzgado de familia estaba cargada de tensión. Aunque el aire acondicionado zumbaba suavemente, hoy era el día decisivo. Después de semanas de un proceso de mediación fallido, ya que Elena rechazó de plano cualquier intento de reconciliación, finalmente se celebraba el juicio para la presentación de pruebas y la sentencia. Elena se sentó en el banquillo de la demandante, con la espalda recta. Llevaba una camisa blanca impecable y pantalones negros. Ya no quedaba rastro de la mujer que lloraba en un taxi. A su lado, el señor Castillo parecía tranquilo mientras repasaba los gruesos expedientes que eran sus armas. En la fila de atrás, su padre, Arturo, observaba como un halcón, dándole una inmensa sensación de seguridad. Al otro lado de la sala, Sergio y su abogado parecían menos confiados. El aspecto de Sergio contrastaba con el de Elena. Su rostro estaba apagado, con profundas ojeras, y su camisa parecía arrugada. Desde que fue desalojado del apartamento una semana después del burofax, en una escena humillante presenciada por muchos vecinos, la vida de Sergio había caído en picado.
Sin el lujo que Elena le proporcionaba, volvía a ser un hombre corriente sin nada. En el banco del público, Dolores esperaba nerviosa. Miraba a Elena con un odio ardiente, pero esta vez no se atrevía a gritar. Una severa advertencia de un guardia de seguridad en el vestíbulo había bastado para silenciar su lengua viperina. Se declaró abierta la sesión. La voz del juez presidente rompió el silencio, seguida por el golpe firme de un mazo. El orden del día es la presentación de pruebas, anunció. El abogado de Sergio, un joven que parecía nervioso frente a un veterano como el señor Castillo, intentó un argumento cliché. Con la venia, señoría. Mi cliente, el señor Pérez, se opone a que la custodia total de los hijos recaiga en la demandante. Como padre biológico, tiene sus derechos. Además, en lo que respecta al apartamento, el demandado siente que ha contribuido a su mantenimiento durante 5 años, por lo que solicita una parte de la plusvalía del bien como ganancial. Elena resopló suavemente. ¿Contribución al mantenimiento? Lo único que Sergio hacía era jugar a la consola y ensuciar el suelo. El señor Castillo se levantó con calma. Con la venia, señoría, nos oponemos a todas las alegaciones del demandado. En cuanto a la custodia, tenemos pruebas irrefutables de que el demandado y su familia incurrieron en abandono de un menor con necesidades especiales y de un bebé recién nacido. El señor Castillo hizo una seña a su asistente para que mostrara las pruebas en un proyector. Se reprodujo el vídeo de las cámaras de seguridad del apartamento. La sala quedó en un silencio sepulcral. Todos los ojos estaban fijos en la pantalla, que mostraba la desgarradora escena, Elena siendo arrastrada, Mateo llorando histéricamente y Dolores arrojándole una bolsa de basura a la cara. Se oyeron murmullos de asombro entre los presentes. El rostro del juez se endureció, mirando a Sergio y a Dolores con desagrado. Esto no es una simple disputa conyugal, señoría, continuó el señor Castillo. Es la expulsión cruel de una mujer en puerperio y un niño con discapacidad en mitad de la noche. ¿Es apropiado otorgar la custodia a alguien que arroja a su propia sangre a la calle? Sergio agachó la cabeza. No se atrevió a mirar la pantalla. La vergüenza le quemaba la nuca. En cuanto a la reclamación sobre los bienes gananciales, la voz del señor Castillo se elevó ligeramente, llena de confianza. El demandado afirma haber contribuido financieramente. Veamos los hechos bancarios. La pantalla cambió para mostrar un claro y detallado diagrama de flujo de fondos. Los extractos bancarios de Elena y Sergio estaban a la vista de todos. Señoría, el apartamento fue comprado al contado por el padre de la demandante, a nombre de la demandante, antes de que el matrimonio se registrara legalmente. Por lo tanto, es un bien privativo, no ganancial. En cuanto al dinero que el demandado afirmaba pagar como hipoteca, en realidad era dinero transferido por la demandante, procedente de su padre, a la cuenta del demandado. El demandado solo lo usaba para pagar las facturas de luz y agua. El resto lo destinaba a su estilo de vida personal. Se mostraron los extractos de la tarjeta de crédito de Sergio. Compras de vales para videojuegos por cientos de euros. Compras online de aparatos electrónicos de lujo. Facturas de restaurantes caros con sus amigos. Todo pagado con el dinero que debería haber sido para el hogar. Entonces, ¿quién mantenía a quién aquí?, preguntó retóricamente el señor Castillo, mirando fijamente a Sergio. El demandado no solo fracasó como cabeza de familia, sino que también malversó los fondos del hogar y ejerció manipulación psicológica sobre su esposa. Jaque mate. El juez se dirigió a Sergio. Señor Pérez, ¿tiene alguna prueba que refute estos datos bancarios? ¿Tiene nóminas o pruebas de ingresos propios con los que comprara el apartamento? Sergio se quedó mudo. El sudor frío le corría por la sien. No tenía nada. Siempre había tenido trabajos esporádicos con un sueldo miserable que ni siquiera le alcanzaba para la gasolina de su coche. Su lujoso estilo de vida estaba financiado al 100% por Elena. Yo... tartamudeó Sergio. Responda claramente, le espetó otro juez. No, señoría, susurró Sergio, casi inaudible. En la parte de atrás, Dolores se cubrió la cara con las manos. Se sentía humillada para el resto de su vida. Su hijo predilecto, a quien siempre había presumido ante los vecinos del pueblo como un empresario de éxito en Madrid, ahora estaba desnudo, con sus vergüenzas expuestas ante la ley. Resultó que su hijo era solo un parásito que vivía a costa de su mujer. Tras una breve deliberación, el tribunal leyó la sentencia. Cada palabra fue un martillazo para Sergio y su madre. Visto para sentencia, resonó la voz del juez. Se estima íntegramente la demanda interpuesta. Se decreta el divorcio del matrimonio. Se atribuye la custodia total de ambos hijos a la madre demandante, con un régimen de visitas limitado para el padre bajo supervisión. Se desestima la reclamación de bienes gananciales del demandado.
Se condena al demandado a pagar una pensión compensatoria de 5.000 euros y una pensión alimenticia para los hijos de 500 euros mensuales, sin incluir los gastos de educación y sanidad. Los ojos de Sergio se desorbitaron al oír las cifras. ¡500 euros! Señoría, no tengo ese dinero. Ahora estoy en el paro, exclamó Sergio interrumpiendo la lectura. El juez lo miró con frialdad. Eso no es problema de este tribunal. Es usted un hombre sano. Trabaje. Si incumple, se enfrentará a un delito de abandono de familia. Toc, toc, toc. El mazo sonó 3 veces. La sentencia era firme. Elena exhaló un largo suspiro. El peso de sus hombros se desvaneció. Se giró hacia su padre, que sonreía orgulloso y le levantaba el pulgar. Al terminar la sesión, Sergio intentó acercarse a Elena en el pasillo. Su rostro era suplicante. Elena, por favor, 500 euros al mes, ¿de dónde saco yo eso? Ya sabes mi situación. Mi madre además está enferma del estrés. Elena se detuvo. Se giró y miró a su exmarido con indiferencia. Ya no sentía un odio explosivo, solo una fría lástima por lo patético que era. ¿Recuerdas cuando te supliqué aquella noche, Sergio? ¿Cuando te pedí dinero para sobrevivir, ropa para Mateo? ¿Qué me respondiste? Le preguntó con calma. Sergio se quedó en silencio. Me dijiste que era mi problema. Bueno, pues ahora la pensión alimenticia es tu problema. Sergio, busca un trabajo. Sé un hombre. Deja de esconderte detrás de tu madre o de la compasión de tu exmujer. Elena miró a Dolores, que estaba detrás de Sergio con la cabeza gacha, avergonzada. La anciana no se atrevía a mirarla a los ojos. Y usted dijo Elena a su exsuegra. Espero que haya aprendido algo. Una nuera no es una esclava. Es la hija de otra persona que se te confía para que la cuides, no para que la pisotees. Ahora, disfrute del resultado de la educación que le ha dado a su hijo. Sin esperar respuesta, Elena se dio la vuelta y se fue. Sus pasos eran ligeros. Fuera del juzgado, el sol brillaba con fuerza, pero para Elena, la sensación era fresca, era libre. Ya no era una esposa prisionera. Era una ganadora con el control total de su propia vida. La tarjeta electrónica emitió un pitido al acercarla al sensor de la puerta. El indicador se puso verde. Elena giró el pomo y abrió. Un aire viciado la recibió. El apartamento 1508 llevaba 2 semanas vacío, desde que Sergio y su madre fueron obligados a marcharse por orden judicial. Elena entró, seguida por 2 profesionales de un servicio de limpieza que había contratado. El estado del piso era deprimente. No por estar destrozado, sino por el aura de suciedad y desorden que dejaron sus antiguos ocupantes. Había colillas en el balcón, manchas de café en la alfombra y un olor a rancio en el dormitorio principal. Elena se detuvo en medio del salón. Recordó la noche en que la echaron. En este punto la arrastraron. Allí, Mateo lloraba, pero sacudió la cabeza. No había venido a regodearse en el dolor, sino a limpiarlo todo. Por favor, dejadlo todo impecable, ordenó Elena. Tirad todo lo que no sea mío, la ropa de hombre de los armarios, el colchón viejo del dormitorio principal, cambiad las sábanas, desinfectadlo todo. Quiero que desaparezca cualquier rastro de ellos. Entendido, señora. Durante las siguientes horas, el apartamento se llenó del ruido de aspiradoras y del fresco aroma a limpiador. Elena se ocupó de las habitaciones de los niños. Reorganizó el cuarto de Mateo y el de su hermana. Puso sábanas nuevas con los dibujos favoritos de Mateo. Colocó juguetes educativos en las estanterías y abrió las ventanas de par en par. Mientras limpiaba un cajón en el dormitorio principal, encontró una foto de su boda, con el cristal roto. En ella, Sergio sonreía, apuesto y prometedor. Elena la miró un instante. Sintió una punzada de dolor, no porque todavía lo amara, sino por la pena que sentía por la Elena ingenua de antes, la que creía que el amor lo podía todo. Con un gesto decidido, arrojó el marco a una gran bolsa de basura negra, junto con la ropa vieja de Sergio. Adiós, Sergio susurró. Gracias por la lección. Una lección muy cara, pero que me ha hecho ver lo mucho que valgo. Por la tarde el trabajo terminó. El apartamento parecía nuevo. El suelo de mármol brillaba y olía a lavanda. Elena fue a buscar a Mateo y a su hija, a la que había llamado Aurora, que significa amanecer, a casa de su padre. Cuando Mateo entró en el piso, dudó en el umbral. El trauma seguía ahí. Entra, cariño. Ya no hay gente mala, le dijo Elena con ternura, arrodillándose para abrazarlo. Esta es nuestra casa. Solo estamos mamá, tú y la hermanita Aurora. La abuela mala y papá malo ya no volverán. Mateo miró a su alrededor. Vio sus juguetes ordenados, su habitación luminosa. Poco a poco,
Una sonrisa se dibujó en sus labios. Corrió adentro, cogió sus coches y se echó a reír. La risa de Mateo fue el sonido más hermoso que llenó el vacío de aquel apartamento. Esa noche, después de acostar a sus hijos, Elena se preparó una taza de té y salió al balcón de la planta 15. Las luces de Madrid se extendían bajo sus pies como un manto de diamantes. El viento nocturno le acarició el rostro. Se agarró a la barandilla, mirando hacia abajo. Recordó la noche en el taxi, cuando miraba hacia arriba, a esta misma ventana, imaginando el calor de su interior. Ahora estaba aquí, mirando hacia abajo. La vida, en efecto, era una rueda que giraba. Su móvil vibró. Un mensaje de un número desconocido. Lo abrió. Era la foto de perfil de Sergio. Elena, estoy durmiendo en una habitación alquilada con mi madre. Hace calor. Hay muchos mosquitos. ¿Cómo está Mateo? Lo echo de menos. Elena leyó el mensaje sin expresión. No sintió una venganza explosiva, solo una fría compasión. Sergio y su madre estaban cosechando lo que habían sembrado. Los que se burlaban de la pobreza ahora la sentían en su propia piel. No respondió. Bloqueó el número. No tenía tiempo para el pasado. Su energía era para el futuro. Criar a Mateo para que fuera un hombre responsable, no como su padre. Y criar a Aurora para que fuera una mujer fuerte e independiente, como su madre. Levantó su taza de té, como si brindara con la luna. Por la nueva Elena murmuró al viento. Ya no eres la reina de la calle. Eres la reina de tu propio palacio. Se dio la vuelta, cerró la puerta del balcón y entró en el calor de su hogar, donde sus hijos dormían en paz. Mañana sería un nuevo día. El amanecer traería una luz de esperanza que nunca más se apagaría. El largo viaje de víctima a vencedora había terminado, pero su viaje como mujer libre acababa de empezar.